Saludos cordiales, apreciados organizadores del primer Congreso Internacional de Filosofía de las Matemáticas, o la matemática, como Aristóteles afirmaba las grandes matemáticas, aritmética, geometría, álgebra, trigonometría. Agradecido a todos los organizadores, los pitagóricos, el Laboratorio Colombiano de Filosofía de las Matemáticas, ASOBEMAC y las universidades e instituciones que apoyan tan magno evento, como la Universidad de San Carlos en Guatemala, la Universidad de los Andes en Venezuela, la Universidad Nacional de Colombia, y allí todos unidos en la salvaguarda de la ciencia, legado de la humanidad, las matemáticas. Su servidora Milagros Elena Rodríguez, quien le habla, matemático y ya luego educadora de la matemática de la Universidad de Oriente, Venezuela. Les traigo el día de hoy una disertación titulada Entramado rizomático de los sistemas de numeración mayas y egipcios, para el honor, la gloria y la honra de Dios. Honrar a nuestro Señor Jesucristo, quien nos provee de sabiduría y de todo cuanto somos en todo momento. Agradezco a todas las personas apasionadas por nuestra gran ciencia que hoy nos acompañan en la disertación. Los entramados rizomáticos nacen y se consolidan en un libro en mi segundo postdoctorado en enseñanza de la matemática. Y en ello vamos a hacer algunos debates con puntos como los siguientes. El debate estéril que se impone entre las matemáticas escolares y no escolares, entre las científicas y no científicas. Voy a mostrar que eso es un cuenco de mendigo profundamente vacío. ¿Qué son los sistemas de numeración a lo largo de la historia? La historia del número cero maya negado en el epistemicidio del sur. Los sistemas numéricos de la civilización egipcia. También hablaremos de los símbolos del sistema de numeración jeroglífico egipcio, el sistema de numeración maya. Y desde luego que queremos rescatar el valor de la posición de los números mayas. Y vamos a ir a algunas curiosidades en el conteo y las probabilidades de los números mayas y egipcios. No le puedo asegurar que esta conferencia sea del purismo de la filosofía de la matemática. Lo es, pero también de la matemática, de la educación, de la historia de la humanidad. ¿Por qué digo que existe un debate estéril impuesto entre las matemáticas escolares y no escolares? ¿Por qué digo que es un debate estéril? Georges Papy, matemático belga que tanto ha aportado a las matemáticas argentinas y a su educación en los años 90, ha dicho claramente, y es algo totalmente vigente: los niños o individuos que han estado bloqueados para aprender matemáticas han estado bloqueados también en su personalidad. Atención, apreciados docentes. Un niño que no aprendió matemáticas se siente disminuido en sí mismo como individuo. Se puede hablar, pues, de una relación profunda entre el conocimiento matemático y la personalidad. También decía Georges Papy en esa entrevista que le hizo Augusto Pérez en el 98, publicada en una prestigiosa revista mexicana, que la matemática o las matemáticas es la única ciencia que es arte, que es lenguaje, que es cotidianidad, pero que también es vida, que es misticismo y que está imbricada en todas las civilizaciones y en todas las etapas de la humanidad. Y que no puede ser una ciencia que se enseñe de la manera que se ha venido haciendo, trochándola de su historia, de su filosofía,
Y por ello el pensar en una matemática de los saberes contextuales, pero otra matemática de los saberes escolares y otra matemática purista de la ciencia matemática es una aberración a la complejidad de la vida y a la profunda complejización de lo que es la matemática. Ese debate estéril impuesto entre las matemáticas escolares y no escolares, dividiéndolas entre saberes y conocimientos matemáticos, es un engranaje que es sumamente peligroso a la historia y la filosofía de la matemática y sobre todo a la trascendencia y lo que yo llamo la salvaguarda de la matemática, la naturaleza y en el ser humano, el universo como unidad indivisible. En ello, en esta colonialidad promotora de contrarios sin concordancia, porque nos hemos olvidado de la filosofía concordante, Heráclito, aquel filósofo llamado el Oscuro, que decía que nadie navega dos veces bajo las mismas aguas, dejó evidenciado desde aquel entonces, antes de la invasión a este lado del planeta, que ya se estaba abandonando esa filosofía antigua, esa complejidad de la vida, y se estaba apartando a una ciencia de élites. Y con eso se quiere decir entonces que no todos pueden aprender matemáticas. Y no niego los dones que algunos por supuesto tienen de nuestro Señor Jesucristo, pero creo que con empeño todos podemos aprender matemáticas y todos tenemos en nuestra constitución de creación inmensos fractales con un comportamiento matemático maravilloso. Entonces, en el asunto de la conquista de la naturaleza, en esa vida en conflicto, se fue colocando la matemática apartada para unos pocos denominados inteligentes y se usó la matemática, por ejemplo, para decir que los negros no son personas, que no tienen un alto coeficiente intelectual, y por eso por muchos años se denigraron y no podían acceder, por ejemplo, a las universidades estadounidenses. Porque en ese asunto de la opresión, porque el hombre tiene una historia de la humanidad y esa historia en la humanidad es la historia de oprimir y de hacernos con nosotros lejos de lo que se llaman congéneres en amor, en empatía, en solidaridad. Entonces estas falsas políticas que con la tendencia humanista que promovieron la muerte de Dios, la negación de lo humano, también negaron ese poder innato que Dios nos ha dado desde la constitución de nuestro cuerpo para aprender matemáticas. Y en ello nosotros tenemos una necesidad urgente, así como cuidamos nuestro cuerpo, en lo que yo llamo la halterofilia del pensamiento del cerebro, recordando que el ser humano no solo razona con la mente, sino también con el alma y el espíritu, así como tenemos una necesidad de cuidar nuestros cuerpos, que nuestros valores en sangre estén en las condiciones necesarias, también nosotros tenemos una necesidad de una metacognición, de pensar profundamente, y esa necesidad no puede realizarse y no puede llevarse a cabo sin la matemática. Por eso entonces, como patrimonio de la humanidad, la matemática nos ayuda a la formación de un ciudadano planetario que atienda la salvaguarda de la vida y en una cultura y en una realización de cuánto somos, porque la matemática está imbricada en todos los aspectos de la humanidad. Tanto es así que nosotros podemos recobrar un patrimonio histórico de una civilización con el patrimonio matemático. En tal sentido, como matemáticos pudiéramos decir que tienen en común un conjunto y su complemento, pues sabemos que es el conjunto vacío, pero ¿qué tienen en común todos estos contrarios que son unitivos de la vida? Por ejemplo, global, local, está unido, abstracto, concreción, está unido. Nosotros no podemos acceder a la abstracción, sino desde la concreción en la matemática. Entonces, en esta línea de investigación, educación matemática y colonial planetaria compleja, vamos desligando y religándonos a una matemática como alfabeto en el que Dios crea el universo, recordando a Galileo Galilei. Por allí vamos entonces en la filosofía de la matemática y en toda su complejidad, rescatando las categorías ecosofía, antropoética, condición humana, el diálogo dialógico dialéctico, la antropolítica, la diversidad,
para llevar a cabo bajo conciencia este lema de Georgie Papi, aquellos que piensan que el hombre tiene el deber y tiene que obedecer y ejecutar, pueden preferir al individuo que mecánicamente obedezca las reglas del cálculo. Entonces la matemática, y tenemos que concientizarnos de ello, la matemática también ha sido usada como objeto de poder para dominar en un asunto estricto del algoritmo, tal como se impone en un docente que aprovecha el ejercicio de la docencia con la matemática para oprimir. En tal sentido, muchos libros que recomiendo que en lo adelante le van a dar una visión clara de la complejidad y de la maravilla de la matemática, todos están acá y los dejo en la referencia. Y entonces en los entramados rizomáticos de los sistemas de numeración egipcios y mayas vamos a adentrarnos con algunos pisos epistemológicos de los egipcios y los mayas para ver ese entramado de esas dos civilizaciones tan distantes en lo físico, pero tan parecidos en el hacer. ¿Qué son los sistemas de numeración a lo largo de la historia? Los números son uno de los objetos matemáticos que han ido apareciendo de una manera u otra en todas las culturas. La arqueología parece confirmar que la idea de número y su utilización surge en el mundo hace más de 3.000 años, 30.000 años, y es muy posible que los ordinales precedieran a los cardinales. Aunque pueda parecer extraño, el número no surgió para contar o medir, sino para ordenar. Son resultados de Frediani y Tenorio. En estos sistemas de numeración, la numeración figurada, una numeración hablada y una numeración escrita, hay posibles interpretaciones de ese sistema numérico aditivo que solo se emplea en la operación adición para disponer los números a partir de cifras y de numeración híbrida, que se aprovecha tanto en la adición como en la multiplicación a la hora de comprender los números. Y el sistema de numeración posicional, en esos sistemas que emplean símbolos, pero que también designan cifras y tienen un valor en el lugar donde se sitúan. En esa historia del número cero maya negada en el Epistemicidio del Sur, y como que todos ustedes saben que ha sido atribuida a la India como la inventor, el hombre no ha concebido el hecho de que una civilización entera puede ser la constructora y la inventora del número cero, sino que ha eludido la grandeza de la creación de la civilización maya. Esta civilización maya que se estableció 1200 años antes de Cristo, según Eyal, y muchas veces como un sistema complejo, interconectado, que pasó por varios periodos, el clásico, el formativo, y allí desde Guatemala y otras regiones vecinas, como la península de Yucatán y Tabasco, deja una legendaria historia que se sigue mostrando aún con sus particularidades de construcción. Tanto es así que, de acuerdo al libro más importante de la humanidad, las Sagradas Escrituras, se dice que las construcciones de la civilización maya y egipcia no fueron realizadas por seres humanos normales, sino por ángeles caídos, porque en aquel entonces, sin ninguna herramienta instruccional que pudiera, por ejemplo, cargar grandes piedras y moverlas de sitios inhóspitos a otros sitios, no se concibe que haya sido hecho por seres humanos tal cual como nos conocemos. Esta escritura maya y su sistema, que se denomina jeroglífico maya, ya que se trata de un conjunto de glifos muy elaborado por algunos historiadores, ha traído entonces el rescate de cómo ellos, con su sistema numérico y profundamente posicional, que nace de abajo hacia arriba, tal como nace la naturaleza desde su raíz, nos deja una maravilla de aprendizaje que quiero hoy dejar en este escenario. Aquí tenemos un mapa de los lugares en que podemos pensar en la ocupación de la civilización maya.
Y la civilización maya, como lo cuenta Málaga, uno de los grandes estudiosos de esa cultura, que fue la primera cultura en el mundo en conocer el número 0 y su abstracción, y él lo habla que ocurrió alrededor de 400 años de nuestra era, anticipándose en 600 años a las culturas de la India en ese descubrimiento. En tanto bagaje de creación matemática, se le conoce por sus magníficos logros astronómicos, culturales, agrícolas, arquitectónicos, médicos, astronómicos, entre otros, y es uno de los pueblos precolombinos más atractivos del sur a los ojos de la sociedad globalizada hoy. Los mayas fueron capaces de desarrollar un poderoso sistema de cálculo con el que concibieron un calendario más preciso que el calendario civil que hoy utilizamos, y que realizaron cálculos para predecir con asombrosa precisión acontecimientos astronómicos que aún siguen cumpliéndose. Y Málaga sigue diciendo que pudieron determinar los mayas el periodo lunar con tan solo 24 segundos de diferencia con respecto al medido con la tecnología hoy. Para los mayas, cualquiera de estas notaciones del número 0 hechas en conchas con diferentes caras aformes, el 0 no significa lo que nosotros pensamos como un no hay, sino que significa todo está completo, está todo dado. En donde aparece la categoría 0 queda representado que las cantidades están completas y que debe pasarse al siguiente eslabón o categoría matemática. Son resultados de Cabrera en 1995. En cuanto a las diversas representaciones del 0 de los mayas, que representamos en figuras con relieve, se tiene el símbolo más común del 0 como un puño cerrado que denota los dedos, o sea, los numerales, porque con ellos empezó a contar el hombre. Están retenidos en un espacio cerrado, es decir, que están contenidos, integrados y completos. El símbolo maya para el 0, registrado 36 años antes de Cristo, es el primer uso documentado del 0 de nuestro continente. El 0 representado como concha significa muerte, terminación de la vida, todo ha sido completo, el cierre de un ciclo a la medida que se completa. El 0 usado en los mayas como denominado códices realizados estaban hechos de papel amate, el cual era tratado como una mezcla de cal y tenía forma alargada para ser doblado en forma de acordeón. Luego se cubría de piel de jaguar. Resultado de Fernández 2010. El 0 era necesario para su numeración porque los mayas tenían un sistema posicional. Más adelante lo vamos a ver. Un sistema de numeración en el que cada símbolo tiene un valor diferente según la posición que ocupa. El símbolo del 0 es representado por un caracol, concha o semilla de café, una media cruz, una mano bajo un espiral o una cara cubierta por una mano. Otras figuras del 0 las conseguimos en el libro de Faz 2001, y Fernández sigue hablando de los mayas como aquellos símbolos de donde representamos con el Popol Vuh. Ustedes recuerdan esos 3 niveles ceremoniales del siglo albao, el inframundo, la tierra y el cielo, 3 categorías que iban en orden ascendente de abajo hacia arriba, y esa contextualización es atendida por la matemática maya de manera ejemplar, escrita en códices y estelas. Mientras que los sistemas numéricos de la civilización egipcia, para ese entonces, siendo Egipto creado a la orilla del río Nilo, y este río Nilo que abarca aún diferentes países, nos recuerda de su cultura y de los primeros estudiosos de las fracciones, y en base a su cosmovisión y a su patrimonio histórico, ellos construyeron un patrimonio matemático muy avanzado. Esa civilización egipcia en el antiguo egipcio es muy significativa. Egipto, situado en el noroeste de África, muy agilado entre otros países por su situación geográfica, y vecino de Libia, de Arabia,
y que en ese entonces Alejandro Magno, al llegar a Egipto por el Mediterráneo, invadiendo el país y expulsando a los persas, todo ello fue una zona de guerra y de colonialidad, colonización primeramente, casi 400 años después de Cristo. Egipto tiene una historia bastante inédita y compleja, en la que para los 3000 años antes de Cristo aparece la escritura en Egipto, y aún cuando era elitista la enseñanza, en la actualidad desconocemos el origen de la ciencia matemática en el antiguo Egipto, porque no aparece con demasiada documentación. Sin embargo, existen libros que se aproximan a estos sabios que desarrollaron un sistema numérico que desembocaría en una serie de conocimientos que hoy en día nos dejan perplejos y son resultados de Sánchez, uno de los más estudiosos de la civilización egipcia. De acuerdo con la historia del antiguo Egipto, los sistemas de escritura jeroglífico y hierática y de demótica nos recordaban que esa palabra jeroglífica significa signos que representan seres y objetos de la realidad y tienen un valor ideográfico o fonético. Ese sistema jeroglífico para su escritura es la más conocida y se fundamenta de acuerdo a consultas que realicé para el asunto del libro, de los entramados rizomáticos. Y la escritura hierática es una escritura cursiva abreviada a la jeroglífica, y es la más usada actualmente y la más popular para conocer. Ese sistema de numeración jeroglífico es de base 10, no posicional, y comenzamos a ver las diferencias con el sistema maya, en que el principio que se establece entre esos símbolos es simplemente la suma, sin disponerse en cuanto a la posición. Claro, los egipcios, más adelante vamos a ver que ellos usaban los símbolos y los colocaban en algunas posiciones para formar figuras al mismo tiempo que representaban estos números. En el papiro de Rick, que todavía quedan algunos pedazos de él y que se guardan en algunos museos, se pueden ver los aportes de la matemática egipcia. En ese sistema de escritura, que como les dije, va con la palabra jeroglífica, en ese sistema de escritura vamos a ver finalmente que es el más usado y el más popular que se usa en Egipto hasta la invasión de Roma. Esos sistemas egipcios en el sistema hierático los podemos ver acá, la manera de escribir cada número, pero que aquí yo me voy a referir al sistema de los símbolos aditivos, no positivos. Este sistema de numeración jeroglífico es una combinación de principios fonológicos y semánticos. El sistema jeroglífico es de base 10, no posicional, y que se establece con la utilización simplemente de expresar cualquier número entero y se repite el número de veces que se necesite para alcanzar las cantidades requeridas. Y aquí lo tenemos para el símbolo del 1, el del 10, el del 100, el del 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Y ya vamos a ver qué significan y cómo se usan. El 1 representa un trazo, el 10 representa un grillete. Eran símbolos muy usados en la historia, en el patrimonio histórico, que lo podemos contar de los egipcios. El 100 representa una cuerda enrollada. El 1000 representa la flor de loto. La flor de loto en el antiguo Egipto representa para ellos la resurrección, naciendo cada mañana, radiante desde las aguas profundas del río Nilo. La selección de la flor de loto está relacionada con lo que ellos llaman el dios del sol, que le ofrendan a los lotos azules a los faraones y que muchos las preferían en joyas. La flor de loto simboliza una larga vida y prosperidad para ellos, y la flor de loto blanco es la pureza para los egipcios. El símbolo del dedo es el símbolo el que representa a 10.000. El símbolo que representa el renacuajo, y tenemos el símbolo que representa al dios Hel. Cada símbolo jeroglífico, según Reinier, uno de los más
un libro maravilloso que les recomiendo para la cultura egipcia. Él hablaba de que las imágenes utilizadas para los números pueden dar pistas sobre cómo se pronunciaron las palabras. Palabras en el antiguo Egipto generalmente se deletreaban sin vocales. Estos símbolos que eran necesarios y que muchos de ellos, por ejemplo, el número 4622 está en un museo de París, donde vemos que para formar el 4622, pues usamos para, como la flor vale 1000, la usamos 4 veces, luego usamos 6 veces la cuerda enrollada, y luego para el número 20 usamos la herradura 2 veces, que representa 10, y tenemos 20, y para el 2 faltante, entonces tenemos 2 veces ese trazo, y allí sumando lo que vale cada uno de esos símbolos, tenemos el 4620. Y allí podemos entonces nosotros pasearnos como qué representan estos números. Si nosotros los volvemos a ver, aun cuando estamos en otras posiciones, estamos viendo nuevamente que tenemos el mismo número 4622, solo que ahora he intercambiado las posiciones y los símbolos, y pudiera intercambiar mucho más cambiando las posiciones de cada símbolo igual, pero al fin y al cabo es el mismo número 4622. No importa la posición, allí podemos ver cómo se representa el número 200, el número 2801, 364. Sin importar la posición, entonces podemos tener, vean ustedes que a medida que el número pues es más grande, entonces tenemos una figura más grande, de acuerdo a los relieves en que se usaban en papiros cada uno de estos símbolos. Por ejemplo, tenemos el número 234, 567, el 9.999.999, ¿no? Mientras que el sistema numérico de la civilización maya es un sistema posicional, donde el 0 es sumamente importante. Y vamos a ver un poco más de ese sistema numérico, y luego les muestro entonces los símbolos y cómo se manejaban. En la vida y la cultura de los mayas, esa numeración basada en posición de valores implica una concepción de una cantidad matemática que contenía el número 0 de especial valor. Los mayas conjugaban el razonamiento aritmético con el pensamiento mítico religioso, y se trataba de un dominio metacognitivo de alto nivel que entretejía invención y construcción. Sumamente complejo, que deja perplejo a aquellos investigadores reduccionistas que están acostumbrados a clasificar solo en una parte y no en la otra. Entonces, se puede decir que los mayas, sin ningún estudio universitario que se estuviera registrado, nada de esto, ellos simplemente, al nadar descalzo, contaban con 20 dedos, y ese hecho de contar de abajo hacia arriba, de acuerdo a la cosmovisión de la naturaleza desde la raíz, los hace entonces a ellos crear un sistema numérico de especialísimo valor que debemos enseñar en todo el sur y salvaguardar todos estos sistemas desde las instituciones educativas, desde los primeros niveles, para promover los aportes maravillosos que no tienen por qué ser desmitificados a los aportes de Occidente o el Norte. En tal sentido, el número 0 lo vamos a ver ahorita como una concha, en la unidad como un punto, y la raya horizontal representa el 5. Entonces ese sistema de numeración maya es vigesimal, tiene el 5 como base y 3 elementos. 5 como base y 3 elementos. Entonces el 0 es la concha, el punto es la unidad, la raya representa el 5, pero si nosotros quisiéramos el 6 sería una raya con un punto,
Si quisiéramos el 10 sería 2 rayas, que si es más 5, pero si queremos 3 rayas y 4 puntos, entonces tendríamos el número 19. Y los primeros 20 números mayas los tenemos acá. Y vean que en los números mayas el orden importa y se construían en regletas, contando desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, los números 2567, aquí los pueden ver de izquierda a derecha. Cada uno de ellos se va a ir multiplicando por la base 20 elevado a la posición donde se encuentran. Entonces, podemos representarlos en estas regletas comenzando de abajo hacia arriba y vean cómo se va multiplicando por 2 a la 0, por 2 a la 1 y por 2 a la 2. 2 a la 0, 1, pero lo multiplicamos por el 9, aquí en la izquierda. No se olviden que el segmento se representa el 5 y los puntos el 1, pero ahora ese símbolo en la segunda posición de la regleta lo multiplicamos por 20 y el otro número, que es 6, se va a multiplicar por 400 y entonces tendríamos 2400 más 160 más 9, tendríamos los 2569. 235, que está en el centro de esta regleta. Sabemos ya que colocamos 3, 5, que sería 15, y lo multiplicamos por 1 da 15, pero en la segunda posición colocamos entonces 10 y 1 sería 11, multiplicado por 20, es a 220, y 220 más 15, tendríamos 235. De la misma manera podemos conseguir el 999. Muy diferente al sistema jeroglífico egipcio, que simplemente sumábamos tantas veces como estuviera el símbolo. Aquí la posición es sumamente importante y estar pendiente que cada nivel va subiendo en posición 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, comenzando desde abajo, y que cada número que se coloque tiene que irse multiplicando por el resultado de esas posiciones. Y queremos rescatar el valor de las posiciones en los números mayas. Obsérvense ustedes estas regletas, y todas estas regletas las coloqué con ¿cuántos escalones? Las coloqué con 5, 7 escalones. Vean el número 1, el número 1 allí, en la primera regleta hay que multiplicarlo por 2 a la 0, que sigue siendo 1. Pero el número 1 ahora en la segunda posición de la segunda regleta hay que multiplicarlo por 2 a la 1. Y ahora ese 1 vale 1 por 2 a la 1 vale 20. En la tercera regleta, estoy de izquierda a derecha, está en la posición 3, entonces lo tengo que multiplicar por 2 a la 2. Entonces ese 1 ya vale 1 por 2 a la 2, 400, y después lo tendría que multiplicar por 2 a la 3 y así. Entonces, nótense que aun cuando cada una de esos reglones tiene puros ceros y un solo 1, ellos son totalmente diferentes, representan números totalmente diferentes. Y allí entonces, de acuerdo a lo que vimos, entonces de acuerdo al reglón, tenemos entonces potencias de 20, y vean cómo los números son totalmente diferentes, ¿no? De cómo los podemos ver de acuerdo a la posición, donde tengamos entonces allí a cada uno de los números en cada posición de la regleta. Con esta advertencia le queremos decir al docente que es importante educar de acuerdo a la pertinencia y los aportes de nuestras civilizaciones, y que no hay ninguna civilización que no haya aportado a la matemática, y que tenemos que buscar la manera de salvaguardar esa historia y ese patrimonio matemático en el aula. Dejaré esta lámina para su revisión luego, para agilizar la presentación, y aquí simplemente lo que les estoy hablando es de las posiciones y del valor de cada posición de acuerdo a la base 20. Y cuidado con estos números de la manera en que los pensamos. Puede ser inocente el número 1111. Ese número puede ser inocente
pensándolo, aquí lo tenemos, el número 1111, pero observe que en la izquierda, esa posición del punto que representa el 1, hay que multiplicarlo por la base elevado a la posición, y entonces en la izquierda, el número de la izquierda es 8421. Y una curiosidad en el conteo y las probabilidades de los números mayas y egipcios. Una curiosidad para los que nos gustan las estadísticas, ¿no? Creo que a todos los matemáticos nos gustan las estadísticas. Observen que este número egipcio, jeroglífico egipcio, que tenemos 14 símbolos, nosotros podemos intercambiar de 14 maneras cada uno de esos símbolos, y por el principio básico de la multiplicación tenemos 14 factorial manera ¿de qué? De colocar el número. Pero como cada número entre sí se va a intercambiar de acuerdo a la cantidad que tenga, esta flor de loto, asumiendo que las flores de loto son iguales, se puede intercambiar de 4 factorial manera. La cuerda se puede intercambiar de 6 factorial manera, ¿no? El grillete, esta curva hacia abajo, de 2 factorial manera, y la otra de 2 factorial manera. Entonces el número de números distintos de acuerdo a la figura que representa, intercambiándolos tendríamos que dividirlo por ese número de permutaciones con repetición, y entonces el número 4622, que era el número que le venía trayendo como ejemplo, se puede representar, atención, de 13.873.860 maneras. 13.873.860 maneras tienen los egipcios para representar al número 4622. Esto no pasa con los números mayas, porque son sistemas y en general ya sabemos que si queremos buscar esta fórmula para estas permutaciones y cada símbolo se repite de A, B veces, B veces, C veces o D veces, entonces nosotros tenemos n factorial, que es la cantidad de símbolos, dividido, quitándole las maneras en que permutan cada una de esas posiciones, ¿no? Y allí podemos generalizar la fórmula. Pero el número maya 4622 se representa de una sola manera. Se colocan 2 punticos comenzando en la primera posición del renglón, que se multiplica por 2 a la 0, que da 2. Luego se coloca un 11, que se multiplica por 2 a la 1, que es 20, y da 220. Y luego se coloca un 11, que se multiplica por 2 a la 2, que es 400, que da 4400. Y 4400 más 2200 más 2 da el 4622. Entonces, mientras yo tenía más de 13 millones maneras de escribir el número 4622 en la notación jeroglífica, en el sistema jeroglífico egipcio, yo tengo una sola manera de representar el 4622 en la sistema de numeración maya. Y entonces, si nosotros intercalamos allí esos números en los renglones de 4622, claramente vemos que no es posible, y simplemente cuando intercambiamos la primera cuartilla con la segunda, tenemos ahora el número 4451. Y entonces concluimos, nótese la diferencia con los jeroglíficos egipcios, donde no importa la posición, sino solo la adición, pero por ello intercambiamos símbolos y sumamos y se tiene una representación. Acá he mostrado cómo en los mayas que fueron la primera civilización que desarrolló un sistema posicional. Es importante decirlo, los mayas fueron la primera civilización que desarrolló un sistema posicional con una lectura de abajo hacia arriba. El 0 no fue un número egipcio,
pues ellos la posición no le era importante, sin embargo los mayas sí lo necesitaban, además de su cosmovisión en sus vidas, como ya explicamos de lo que representa para ellos el número 0 como parte esencial y lo podemos ver en su patrimonio histórico. Y bueno, vamos culminando, les invito a ir a la página de Editorial Hipótesis, una editorial de Itapetininga, Brasil, que dirige el doctor Iván Fortunato, que ha publicado ya el libro número 17 de su servidora. En esa editorial, gracias a Dios, son más de 30 libros publicados. Ya del libro Las matemáticas del amor y la amistad se publicó el segundo entramado, y quiero aquí decirle, no declamarle, leerle el número pi. Te amaré hasta cuando el número pi se quede sin cifras decimales. Hasta ese entonces, de una manera irracional, mi corazón latirá por ti. Desde la época de Pitágoras, ya mucho antes, mi imaginación contaba las cifras de mi amor por ti. Cuando nacer era la utopía de saber lo irracional del número pi. No importa si el tiempo pasa, no importa si damos vuelta con ángulos impetuosos buscando lo negativo de los cuadrantes de la vida. Aún así, el número pi sigue infinitamente como mi amor por ti. Es un poema del primer entramado, el primer volumen del libro. Y en el poema 20 de ese mismo libro nos habla de una incógnita que se responde de manera muy maravillosa. Si mi amado Dios será matemático, sabemos que sí, sin duda. Y bueno, mi amado Dios no es que crea que tú tienes comparación, sino que partiendo que tú eres el dueño de todas las cosas y las matemáticas me enriquecen el alma y elevan el espíritu, me hacen recordarte en tu magnífica creación. Es por ello que no puedo evitar conseguir símiles de singular belleza con tu magnífica presencia. Cuando estudio matemática, mis pensamientos se elevan hasta el universo y mis similitudes de perfección con este me hacen entender el poema más bello que de la misma vida se hace. Creo vibrar en ese abrigar que cuando puedo estar en el éxtasis más hermoso al sentir tu Espíritu Santo. Y así continúa el poema en el libro. Uno de mis correos, M de Milagro, Elena segundo nombre, mate de matemática, melenamate@hotmail.com, y así también hay Gmail, una página de blog de donde llegan a todas mis publicaciones. Gracias a todos. Ahora espero sus preguntas. Aquí tenemos la referencia y en especial los 2 libros de su servidora que he usado en la disertación, y muchos otros como los que usé para la construcción del libro, que también disponen de él en la editorial Unais de Durango, México. Muchas gracias a todos, y esta conferencia estará grabada y colocada en mi página de YouTube, e imagino que los organizadores también tendrán una página donde colgarán cada una de sus disertaciones. Muchas gracias a todos y espero sus inquietudes y preguntas. Que Dios les bendiga en sobremanera, día a día, con mucha sabiduría. La palabra de Dios dice que quien quiera sabiduría, pídaselo a Dios y Él se lo dará a todos en abundante manera.